¿Qué tal amigos, hermanos en Cristo? ¿Cómo están? Les saludan Isabel Palma de la parroquia Santa María en Wilmar, Minnesota, y me estoy conectando para invitarles a escuchar un testimonio más, un nuevo testimonio, un testimonio de encuentro de nuestro invitado especial eh, con nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciéndolo a esta hora, generalmente lo hacemos en la mañana, pero pues nuestro invitado es un hombre trabajador y a esta hora es cuando él está disponible y esperamos llegar a muchas personas. Así que a todos ustedes los invitamos a que compartan este video, a que compartan eh, este comentario en Facebook con otras personas. Los invitamos a que inviten a todos para ver este testimonio y ver la obra que Dios ha hecho en nuestro invitado especial. Con nosotros está en esta tarde el señor Julio Tena. Julio, le invito a que abra su micrófono, su pantalla, para su cámara para poder verlo. Gracias a la tecnología lo podemos traer desde donde está. Julio, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, Ana Isabel. Muy bien, muchas gracias por esta invitación que, como sabe usted, yo le comentaba que cuando alguien me invita a algo que es acerca de Dios, nunca les digo que no, porque yo sé que es Dios quien me hace esa invitación siempre y no me puedo negar a la voluntad del Señor también. Pues muchas gracias. Yo sé que está cansado, ha tenido un día de trabajo pesado, pero gracias por darse ese tiempo para hablarnos pues de su testimonio de lo que Dios ha hecho. Pues muchos aquí en Wilmar, en la parroquia, lo conocemos. Sabemos que se casó recientemente y ya no anda tan seguido por acá como antes, pero para las personas que no lo conocen, para los que vayan a ver este video, eh, quisiera hablarnos un poco de usted. ¿Quién es Julio Tena? Pues para los que no me conocen, pues como ya lo dijimos, ¿verdad? Mi nombre es Julio César Tena, soy originario de Morelia, Michoacán, México. A donde fue el Papa, como les digo a mis hermanos allá en Wilmar y les, les da risa que dicen que soy presumido porque les digo esa broma siempre. Soy de Morelia, Michoacán y actualmente vivo en la ciudad de Elk River, Minnesota. Estoy casado con Rocío Mesa y tengo una hija muy hermosa que se llama Edna Tena también. Ella vive en Wilmar y también tengo hermanos, tengo un hermano en Kerkoven, se llama Mario, y mi hermana Marta, que vive en Atwater. Mi mamá está en México y ojalá pueda venir otra vez este fin de año para que pase con nosotros Navidad y Año Nuevo. ¿Cuántos años ya por acá en Minnesota, Julio? Uy, creo que como 19 años, creo ya. Oh, wow, ya bastante tiempo, Sí, entonces, ya la mitad es, más de la mitad de su vida, yo creo, ¿no? Por sí, acá. la mitad, prácticamente. Wow. Julio, pues mire, en este programa se llama Teosis, que quiere decir el convertirnos, el transformarnos en Cristo, en Dios, el transformar nuestra vida, el dejarnos em, impregnar, pues transformar es la palabra de Dios, poco a poco, en las cosas que hacemos el día a día. Eh, no sé si usted quiera contarnos. Mire, algunos de los invitados que hemos tenido antes en este programa nos cuentan de que en las cosas de Dios su vida tiene un antes y un después. Hubo generalmente un evento que los hizo regresar a la fe, regresar a la iglesia, porque por circunstancias de la vida, la juventud, cosas, se habían alejado de la fe, habían dejado la iglesia y luego pasó algo en sus vidas que los hizo regresar a la fe y a la iglesia. Otros de nuestros invitados han tenido una vida siempre estando en la iglesia, frecuentando los sacramentos, la oración y, y de esa manera pues también tienen un testimonio que contar. ¿Cuál es el caso de usted? ¿Hubo en su vida hay un antes y un después en la vida de fe? ¿O ha sido siempre, porque lo conocemos, comprometido, ¿verdad? Ahora con los jóvenes, como lector, como llevando la comunión, haciendo muchas cosas. Así lo conocemos nosotros acá en Wilmar, pero ¿cómo ha sido la vida de fe suya?
Mira, pues, como dices tú, Isabel, mi vida tiene un antes y un después, ¿verdad? Porque es cierto que mi familia siempre ha sido muy creyente, ha sido muy pegada a la iglesia toda la vida. Y eso es también algo que creo que cuenta mucho en mi vida, porque a pesar de que mi juventud nunca estuvo acercada a Dios, siempre tuve esa enseñanza desde chico de que Dios existía, ¿verdad? Y que Dios es poderoso, ¿verdad? Y me enseñaron esa fe de niño, a mí, desde niño. Siempre nos enseñaban la fe en la casa, ¿verdad? Con las tradicionales posadas, las de Navidad, Guadalupe, las fiestas, todo eso, siempre nos acercaban a la iglesia en todos esos momentos, ¿verdad? Pero yo creo que eso ayudó mucho después en mi vida. Pero es cierto que fue viví una juventud muy difícil, ¿verdad? Como muchos adolescentes, a lo mejor que si no tienen quien los guíe, tienen la tendencia a poderse desviar. Y a mí me pasó mucho eso. Yo tenía, tengo mi familia y todo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo eso, pero nadie en quien me encaminara por un camino de que pórtate mejor de esta forma, ¿verdad? O me enseñaran cosas de la fe. Como sabemos, cada quien da lo que puede, entonces me enseñaban lo poquito que ellos podían. Pero sí tuve una juventud muy alocada, la verdad, eso sí fue, sí lo puedo decir, porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Para hablar de nuestro testimonio, de nuestra vida, y de alabar a Dios con lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Y sí tuve una juventud muy alejada de la iglesia. Hasta incluso yo a veces bromeaba, no crees en Dios, y yo en mi ser yo sé que creía en Dios, y yo decía, no, yo soy ateo, así jugando, ¿verdad? Bromeando. Incluso también algo que después me puse a pensar qué tonterías hice en la juventud, porque yo tenía un grupo de amigos y por sentirme aceptado a ellos, pues me acomodaba como ellos eran, ¿verdad? Como a muchos muchachos les puede pasar hoy en día, yo les hablo de eso. A mi hija yo se lo llegué a hablar hasta fin de semana que estuve con ella, que a veces uno hace cosas para sentirse aceptado en el círculo donde se reúne. Y yo tenía amigos que les gustaba el rock and roll, y les gustaba mucho la música satánica, incluso oían música de grupos satánicos y todo eso. Y yo también los oía por andar con ellos, por sentirme aceptado en el grupo, ¿verdad? Y yo recuerdo en ese tiempo mi mamá me decía, ay, mi hijo, ¿cómo se te ocurre oír esa música tan fea, tan loca? Eso es el demonio, me decía. Y yo decía, sí, mamá, yo sé, pero de verdad yo creo en Dios también, mamá. Yo creo en Dios, ¿verdad? Pero me iba poniendo esa música y vestiéndome como mis amigos, todo, ahí todo con camisas negras. Me llegaba a pintar hasta el pelo y todo eso, dejarme el pelo largo, y fue una juventud así muy desordenada prácticamente en ese sentido, ¿verdad? Y eso es el antes de, de mi vida, ¿verdad? El antes, y también tenía mucho la tendencia a tener la adicción a las adicciones, al alcoholismo, al cigarro, ¿verdad? Llegué a probar drogas también, y todas esas cosas fueron marcando una pauta de hacerme sentir como muchos pasa, a veces que se sienten vacíos, necesitan algo, y ese pues, es el Rey de Reyes, el que nos hace falta, ¿verdad? Para sentir que realmente somos queridos y amados. Y pero sí fue una juventud muy desordenada, la verdad. Am, ¿Qué más te podría decir, Ana Isabel? Pues ¿Alguna pregunta? eso como puede llenar de esperanza a las mamás que están escuchándonos, ¿verdad? Que tengan hijos que andan en cosas así, drogas, alcohol o malas compañías, y que después lo conocemos ahora que usted es un hombre comprometido con su fe. eh, ¿Qué fue lo que pasó, Julio? ¿Cómo fue
posible el cambio? ¿Qué lo hizo cambiar? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó, ¿verdad? En ese tiempo yo estaba trabajando en la ciudad de Kansas City, en una maquiladora. Trabajaba con un señor, el señor se llama Rubén y tenía él una enfermedad que no podía, él tomaba mucho, fumaba mucho, dice, él me contaba y le pasó que tanto fumar y tomar y picante que comía, le provocó una enfermedad en la tráquea y le hizo un agujero y se le empezaba a salir la comida por ahí y entonces tuvo que ser internado y de gravedad y todo, sanó bien todo eso y ya después comía como un bebé, pura papilla, comida sin grasa, o sea, por esa enfermedad que tenía y una vez cuando él se quedaba a trabajar a la hora de break, yo tomaba el break y cuando yo regresaba, se iba a su break. Y pasó de que cuando él estaba en su break, yo estaba trabajando y le iba a ir a preguntar una pregunta de trabajo, pero yo no miré, él estaba de espaldas. Y llegué y le dije, oiga, don Rubén, y cuando me volteé así para buscarle la cara, y volteó él, cuando volteó él, yo le miré que tenía una Biblia. Él estaba leyendo la Biblia. Y me dijo, ¿qué pasó? Y dije, oh, no, discúlpeme, no, olvídelo, dije. Ya ahorita que regrese del trabajo, de lonche, no, no, dime, me dijo, ya le pregunté, pues. Y ya, regresó a trabajar y pasó que me preguntó, Julio, ¿tú crees en Dios? Y yo dije, ay, este señor ha de ser protestante, ¿no? Me imaginé porque como, pues ya sabe que casi los protestantes son los que casi siempre están con la Biblia, de todo el tiempo. Y dije, ha de ser protestante este señor. Dije, no, sí, sí creo. Y, y me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo soy bendecido, que le pido algo, él siempre me lo cumple. Yo creo en Dios y siempre, y de verdad, se los digo yo, siempre que le pido algo a mi Señor, Él siempre me lo da. Siempre. A su tiempo, pero me lo da. Y yo le decía, yo por eso creo en Dios, porque Él siempre me cumple. Me dice, no, pues eres un bendecido de Dios, me dijo don Rubén. Y ya empezamos a platicar, me dijo, ¿y qué religión profesas o cuál es tu fe? Le digo, no, yo soy católico. Pues yo no era un católico, ¿verdad? Porque pues era de que de vez en cuando iba a misa nada más, así, ¿verdad? Y me dijo, ah, qué bien que creas en Dios. Me dice, no, yo también soy católico, güey. A ver, cuando me sentí mejor, dije, ay, qué bueno que que no va a querer ahorita a empezarme a hablar, ¿verdad? Como a veces buscan y a uno y le tocan y tan insiste y insiste. Y me dijo, y me hizo una pregunta que ahí fue donde yo creo que fue mi primer encuentro con el Señor. Ahora lo sé que fue el primer encuentro que tuve con Él y yo no me di cuenta, como a muchos nos pasa, que viene el Señor, nos busca y no nos damos cuenta que nos está buscando y buscando. Y me dijo, ¿y tú qué haces para agradecerle a Dios? Y Él porque le conté un montón de cosas que me ha cumplido Dios a mí, ¿verdad? Desde que el día que le dije, que le pedí a mi Señor que que yo no quería andar en cosas de drogas y es que me ayudara y me puso una prueba grande y eso me hizo recomponer el camino de que por ahí no, ¿verdad? Y yo no me di cuenta que me puso eso el Señor. Le dije, siempre, siempre Él. Y me dice, no, pues ¿sabes qué? ¿Qué haces tú entonces para agradecerle? Y fue cuando yo me quedé así como sin palabras. No supe qué contestarle. Y le dije, pues ¿sabe qué, Rubén? La verdad no sé. No sé de qué manera agradecerle a Dios yo. Y me dijo él, ¿quieres saber cómo puedes agradecerle? Le dije, a ver, dígame. Mira, mi hijo, me dijo, con que tú vayas a misa todos los domingos, para Dios es suficiente. A Él le va a agradar y se va a sentir agradecido si tú vas todas las misas, todos los domingos. Todo el tiempo, ve a misa todos los domingos y agradecele por tu familia, por tu hija, por tu trabajo, por la salud. Dile gracias, Señor. Gracias por todo lo que me das. Suficiente. Y yo me quedé así, oh, pues sí, es cierto, soy un mal agradecido. Pues de perdida voy a ir a darle gracias cada domingo. Y empecé a ir a misa así, cada domingo, cada domingo. Y y después pasaba que cada misa miraba
consagrar al Padre la Eucaristía. Y yo desde niño cuando hice la primera comunión, bonita niño, tenía 14 años cuando la hice, porque mi hermana se iba a preparar para sus 15 años y entonces no habíamos hecho la primera comunión y mamá nos aventó a los dos, no, pues háganla juntos ahora, ¿verdad? Dos por uno, dijimos. Y desde que me prepararon para la comunión a los 14 años, yo me quedé bien, grabado de que la Eucaristía estaba Jesús sacramentado, cuerpo, alma y divinidad, era Jesús, era Dios mismo. Y cada que iba a misa, pues, cuando decía dichosos los invitados a la cena del Señor, y decía, yo me sentía mal, porque decía, ¿cómo quisiera estar ahí, en esa cena del Señor? Y luego las lecturas que oía uno cada domingo. Poco a poco el Señor iba trabajando en mí, iba trabajando de una forma que yo me iba dando más hambre y hambre de Él. Y pasó que una vez tuve un problema acá en Minnesota con unas personas me hicieron ver que tenía que regresar a Minnesota, también por mi hija, ¿verdad? Para que mi hija necesitaba también más de mí. Y entonces fue que regresé, pero ya venía yo con esa de hambre de Dios y yo decía, Señor, yo quiero conocer más de ti, yo quiero saber más de ti. Y y así fue que empecé a acercarme a Dios con ese encuentro que tuve con el Señor, que ahora reconozco que fue Cristo Jesús mismo quien salió al encuentro conmigo a través de ese Señor. Y empecé a venir aquí a Wilmar y a la iglesia, seguía yendo cada domingo trataba de ir, ¿verdad? Y fue un cambio muy difícil porque también todavía no me podía quitar de encima los malos hábitos del alcoholismo, los malos hábitos del cigarro, cosas así. Y entonces dije, bueno, pues yo quiero que mi hija también, como a mí me enseñaron, ¿verdad? A seguir a los sacramentos, ¿verdad? Y fue que empecé a llevar a Edna, la escribí a mi hija Edna a las clases de formación de fe para niños, para la primera comunión. Fue cuando ya empezamos, que yo decía, yo quería pasar más tiempo con mi hija, entonces yo quería aprovechar hasta el tiempo que estaba en catequesis con mi hija para estar con ella. Y decía, bueno, sirve que hasta aprendo yo también, ¿verdad? Estando ahí con ella. Y ya fue cuando poco a poquito empecé a estar más en la iglesia y empecé a oír de las clases que daba el hermano Antonio y luego me empezaron a invitar a ustedes a ayudar con los niños, aunque sea a preguntarles el Padre Nuestro, así poco a poquito empezó. Ujú. ¿Y su vida, Y Julio? Ujú. ¿Cómo dime, fue cambiando su vida conforme usted empezó a ir a misa, conforme eh, fue orando, pidiéndole a Dios que lo quería conocer, conforme se le fue despertando esa hambre por la Eucaristía? ¿Su vida cómo empezó a cambiar? empezó a cambiar yo empecé a ver el cambio cuando yo no sabía hacer oración, yo nunca había hecho oración, yo no sabía ni lo que era hacer oración, en verdad prácticamente. Y pasó que una vez que dijeron en la misa, en los anuncios parroquiales, que se invitaba a las personas que quisieran, en ese tiempo estaba la fraternidad de oración que teníamos ahí en la iglesia, que hacían oración los miércoles y viernes, en las tardes, en ese tiempo, que los que quisieran hacer oración, que eran bienvenidos. Y yo pensé, digo, no, pues a lo mejor van a rezar el rosario o algo así, ¿verdad? Porque yo no sabía ni qué, ni qué era eso, ¿verdad? Y fue que empecé fui ahí al grupo de oración, a la fraternidad de oración con los hermanos y me dijeron, ya me explicaron, vamos a orar en grupo, ¿verdad? Como comunidad. Y ellos me fueron guiando y
esa vez que oré por primera vez, que me guiaron los hermanos esta, Claudia, José, Antonio, Tomasa, Mauricio, no me acuerdo quién más estaba. Tuve una experiencia tan hermosa después de esa oración, que una paz que nunca en mi vida había experimentado. Y dije, si esto es lo que tú me ofreces, yo quiero eso, Señor. Yo quiero paz. Yo quiero sentir esto tan hermoso que, que, que siento en este momento. Sentí en ese momento que como si algo me hubieran arrancado del corazón y me lo hubieran quitado, y dejarme una paz tan grande que en mi vida había experimentado. Entonces yo dije, yo quiero más de esto. Yo quiero más de esto. Yo quiero esa paz que me estás dando a conocer. Y entonces fue que empezamos a conocer más con las clases de Antonio, y poco a poco cada vez iba conociendo más de él, iba cumpliendo lo que él me estaba cumpliendo lo que yo le había pedido, que quería conocer más de él, quería saber más de él. Poco a poco él me lo iba cumpliendo, y poco a poco él me iba enamorando cada vez más y más. Y mientras más lo iba conociendo, más me iba haciendo, más yo iba confiando en él, y sigo confiando en él, ¿verdad? Más iba confiando en él paso a paso que iba dando, porque sabía y creía desde niño en Dios, y creo hasta la fecha en Dios. Entonces sabía que con la experiencia que tenía de joven, a pesar de que no estaban las cosas de Dios y que sabía que siempre me las había cumplido, dije, y ahora que estoy aquí y que quiero poner atención en ti, y me tratas así y me consientes así y me haces sentir lo que me haces sentir, y me reafirmas eh, que, que eres fuerte y poderoso y que eres el Dios en que yo creo, ¿cómo no confiar más? Y poco a poco así se fue dando las cosas. Qué bonito que eh, ver cómo se fue usted abriendo al amor de Dios. Mm. Y en este proceso de ir conociendo a Dios, de oración, ¿qué fue lo más difícil que tuvo que pasar? Porque pues me imagino que una vida sin oración a una vida con oración, una vida sin conocer la paz interior a una vida conociendo la paz interior, son como que muchos jalones, ¿no? San Ignacio de Loyola cuenta en los ejercicios espirituales que cuando la persona va dejando el mal y caminando hacia algo bueno, el espíritu malo le pone trabas a la persona y le hace que las cosas buenas le parezcan incómodas, difíciles, dolorosas, y luego le pone tentaciones y lo hace caer con tal de arrastrarlos y de no dejarlos salir de donde está. Pero el alma, ayudada de la gracia y del Espíritu, pues busca el bien y busca la vida en Cristo. Y todo esto es una lucha con caídas y levantadas y caídas y levantadas. ¿Cuál fue lo más difícil que usted tuvo que pasar en toda esa etapa de purificación, digamos? Yo creo que lo más difícil que me costó a mí en lo personal es eh, la verdad, dar ese sí, sí, ¿verdad? Sí, como el evangelio de ayer que le decía al joven rico que dejara todo y sígueme. O sea, dejar todo eso que no me deja estar en comunión plena con Jesús, ¿verdad? Como muchos saben, yo tuve una relación antes, una relación este, con otra señora que viví muchos años, y fue difícil dar ese paso de dejar esa relación de pecado para seguir a Cristo, sabiendo que iba a ser doloroso, y sí fue un parte dolorosa en ese tiempo, porque eh, el dar ese paso a buscar la comunión en Cristo
duele. Y, pero confiado yo estaba siempre y cada vez, o sea, es que Dios fue trabajando y hablándome en mí y dándome esta confianza que da ese paso. No te vas a arrepentir, porque al seguir buscando conocer de Dios, me fui dando cuenta en que no tenía que dudar en dar ese paso. Aunque vaya a doler, pero después voy a estar mejor, ¿verdad? Cada vez que íbamos aprendiendo con Antonio y los hermanos en el grupo estamos ahí en la iglesia de formación, el Señor me iba hablando, da el paso, no tengas miedo. Recuerdo esa cita bíblica donde dice, San Pablo que dice que uno no puede con las cosas de Dios, no puedes estar con el demonio y con Dios, no, o vas para allá o eres de allá. Y entonces eso poco a poquito me iba el Señor diciendo, da el paso, ¿verdad? Pero sí, sí es algo difícil de tomar en ese tiempo porque es difícil desprenderse de las cosas. Es muy difícil despojarse de una forma de vivir. Como si el alcoholismo también fue difícil. Yo luchaba todos los días. Y hasta que escuché también la cita bíblica que somos templo del Espíritu Santo, que debemos cuidar nuestro cuerpo también. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo, con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios me dio? ¿Qué le voy a entregar de mí cuando me llame? O sea, poco a poco el Señor me fue enseñando en qué estaba fallando y qué tenía que ir mejorando y que tengo que seguir mejorando todavía porque pues el camino es muy largo, ¿verdad? Hasta que nos llame. Entonces, eh, yo creo que algo que me fue difícil fue eso, o sea, dar ese paso, porque yo estaba abierto de corazón a lo que el Señor quisiera de mí o quisiera hacer conmigo, pero sí era difícil porque yo recuerdo incluso también una vez la cita bíblica de cuando el Señor asciende y manda a Pedro y a los apóstoles a quedar tal lado, ellos se van a pescar, ya regresan a lo que eran antes. Y así me pasaba a mí. Yo quería estar con Dios, pero también de repente regresaba otra vez para atrás a lo que estaba antes. Y ya no, yo de allí no es, tengo que ir para allá, no para acá. Y otra vez a agarrar fuerzas y a volver a intentarlo y volverlo a intentar. Y así llegaba a caer y otra vez para atrás a las mismas cosas, a volverme a poner borracho otra vez y cosas así. Y lloraba y porque otra vez volví a caer en lo mismo, decía, este, y duele porque sabes que no perteneces ahí, que allá está lo bueno y vas a lo malo otra vez. Esa tendencia al pecado, ¿verdad? Esa prepicencia que tenemos de que ahí vamos para allá. Y entonces, el, eso fue lo difícil, dar esos pasos, a pedirle, pedir a Dios que nos dé esa fuerza para dar ese paso. Eso fue lo más difícil, el tener la fuerza, pero pues gracias a Dios, siempre pienso en Él cada que voy a dar un paso de eso, ¿verdad? Dice San Pablo, escribe en una de sus cartas que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabunda la gracia. Y es que Dios eh, nos da, pues nos da su gracia para sacarnos, para salvarnos, para redimirnos. Y como católicos, pues tenemos una gran riqueza espiritual de los sacramentos, los 7 sacramentos, los sacramentales, las devociones. Y todas esas cosas son medios por los cuales Jesús, Dios, Padre, la Santísima Trinidad distribuye su gracia, ¿no? Y nos llegan las ayudas que necesitamos para salir de lo malo hacia lo bueno y de lo bueno hacia lo mejor, para seguir Mm, avanzando en el camino de la santidad que no termina hasta que morimos, ¿verdad? Y de ujú. hecho, pues no termina porque ahí es el inicio
de la vida eterna y del encuentro definitivo con Jesucristo. ¿Qué quisiera yo preguntarle ahora qué devociones o qué prácticas espirituales le ayudaron o le ayudan a salir de la vida en la que estaba antes de conocer a Cristo y le han ayudado a avanzar en en su camino de santidad? ¿Cuáles son esas prácticas religiosas, espirituales o devociones que usted prefiere o que usted ha intentado? A mí lo que más me ayuda es la adoración al Santísimo Sacramento, las horas, las horas santas, las horas perpetuas. Pues a mí me gusta mucho ir a, a la presencia de Jesús Eucaristía. Y yo creo que lo que a mí más me ayuda es la Eucaristía, en verdad, porque cada domingo que sale uno y va a misa y se mantiene en comunión con el Señor, ¿verdad? De ahí para adelante empieza otra lucha nueva para mí. Tengo que estar lo más posible digno para dentro de 8 días estar de vuelta contigo, Señor. Para no perder esa bendición que es tenerte. Y para mí eso es lo que, el amor a la Eucaristía, a mí es lo que más me ayuda, de verdad. A mí me, me encanta a mí la adoración eucarística. La verdad, como muchos tenemos diversas devociones, a muchos les gusta más hacer un rosario, a veces uno les gusta hacer más a lo mejor novenas, pero a mí la adoración eucarística es lo que me da más fortaleza, me siento más, me llena más prácticamente espiritualmente la adoración eucarística. Yo, si hay algo que a mí me, 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 me quebrante es ver a Jesús sacramentado, es ver el amor a la Eucaristía. Y por eso yo creo que Dios tiene sus tiempos perfectos, porque si hubiera hecho tal vez la comunión más chico, no hubiera sabido ni qué recibí el día de mi comunión. Y yo le agradezco mucho a Dios porque cuando hice, como les comenté al principio, mi primera comunión yo tenía 14 años y me dijeron qué es lo que iba a recibir y quién era lo que iba a recibir. Y, y eso mismo yo también trato de comunicárselo a mi hija. Incluso este fin de semana estuvimos en el Santísimo ella y yo y le hice esta pregunta, ¿verdad? Que, que para ella qué pensaba de Jesús de Eucaristía y no, que es Dios, ¿verdad? Y me puse a platicar con ella, ¿verdad? de, de que realmente es Dios en cuerpo, alma y divinidad, que enseñarle, ¿verdad? A mi hija lo importante que es el sacramento de la Eucaristía para nosotros los católicos. Es el sacramento cumbre de nuestra iglesia y que tuviera mucho respeto siempre, ¿verdad? A Jesús Eucaristía cuando mira un santísimo expuesto, que siempre tenga en cuenta que está ante la presencia de Dios y que tenga reverencia siempre, que se hinque, lo venere y que sepa que no está enfrente de cualquier persona, está enfrente de Dios mismo. Y a mí eso es lo que más me llena a mí la adoración a Jesús sacramentado. Yo con estar con Él presente 1 hora, 2 horas, puedo estar alabándolo o en contemplación solamente de diferentes formas, pero yo estando con Él, yo no me falta nada, no me falta nada, ¿verdad? Y eso, y de otras devociones también me gusta mucho la coronilla de San Miguel Arcángel. Soy yo confío mucho y quiero mucho también a San Miguel Arcángel. Confío mucho en su protección, en su intercesión, también a San Rafael, en los ángeles, los santos ángeles, soy muy apegado también. Y claro, a nuestra Madre Hermosa Santa María también. Al rosario, pero en el rosario soy más de hacerlo en comunidad. Me gusta hacerlo con alguien más.
que alguien estemos interactuando haciéndolo, ¿verdad? Y sí, son mis devociones más que yo me siento más identificado. Ah, qué bueno, gracias por compartirla. Y sobre las tentaciones, porque bueno, las tentaciones ya cuando digamos que ya puso su vida en orden, pero las tentaciones no por eso lo van a dejar, porque pues mientras más se insista usted en avanzar por los caminos de Dios, pues más interés va a tener el enemigo de arrastrarlo, de regresarlo, de llevárselo con él. O sea, las tentaciones van a estar presentes siempre hasta el día en que demos el último suspiro. ¿Cómo hace usted para vencer las tentaciones? Y mira, yo, para vencer las tentaciones, yo siempre me voy preparando desde la mañana. Yo trato, bueno, es mi rutina, mi hábito. Todos los días en la mañana hacemos oración con mi esposa y yo antes de irme a trabajar, hago mi oración y, y el evangelio diario. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me vas a decir hoy? ¿Verdad? ¿Qué me dices? Y entonces me gusta a mí oír todos los días, trato de oírlo todos los días al Padre Marcos Galvez en la mañana, el evangelio que él da por sus prédicas, aunque a veces nos da unos jalonzones de oreja, ¿verdad? Sabemos que es el Señor porque es su instrumento, sabemos que es mismo el Señor quien nos habla a través del sacerdote, ¿verdad? Cuando da sus prédicas del evangelio, de las lecturas del día. Y eso me ayuda a pensar todo el día, ok. Y ahora iba reflexionando eso también, ¿verdad? En la mañana, porque ya ve que hoy el evangelio del, del, del amo que fue a buscar a los, A a los los sirvientes, a empleados, trabajar a la viña. trabajadores. Y recuerdo mucho que dijo a muchos los llama desde chiquititos a trabajar en su viña, ¿eh? Desde monaguillos y luego así hasta que se hacen sacerdotes y obispos y ya todo desde temprano los llama. A otros más grandecitos, ¿verdad? Y a otros a media edad, ¿verdad? Así lo explicó el padre, ¿verdad? A los que llama pues sí a mediodía, a los que vamos a la mitad de nuestra vida. Digo, ¿Usted oh, siente qué que fue bendecido llamado me al siento. mediodía o a qué hora siente Sí, usted que fue llamado? me sentí identificado con el padre Marco cuando dijo a los que llamé, a los que fue a buscar al mediodía, yo así me sentí como dijo, ay, Lolo me cayó a mí la piedra, me viniste a buscar a la mitad de mi vida, porque cuando empecé a caminar en las cosas del Señor, pues yo creo que es la mitad de la vida, o sea, yo tenía 33 años en ese tiempo, ahorita tengo 38, ya dije, Pues muy joven joven. todavía, yo diría media mañana, a los 33. Sí, fue cuando yo me sentí identificado ahí. Entonces, a mí eso es lo que a mí me ayuda mucho, el escuchar y reflexionar la palabra de Dios también, mucho, mucho, la palabra de Dios. Me gusta mucho leer la palabra de Dios, los evangelios y las cartas también de los apóstoles Pablo y Pedro, Judas. Me encanta a mí la lectura de la Biblia. Y también es una devoción, también que la puedo decir que es como una devoción también el ser eh, estudioso de la palabra. Me gusta estudiarla, me gusta eh, indagarla. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me vas a decir? Porque siempre pues es un contacto con el mismo Dios quien habla a través de la palabra. Y yo siento cuando leo la Biblia, yo siento que el mismo Dios es quien el mismo es el que me lo está hablando, me lo está diciendo. A veces eh, me pasa que me, mm, me gusta tanto que me adentro dentro del texto bíblico. Me siento en ese momento yo ahí, en la palabra, de tanto que me la disfruto, que la gozo, que me gusta. En ese momento me siento ahí en ese momento. Ujú. Qué Y bien, sí, qué eso es lo que bonito. lo que me ayuda mucho a mí. Julio, y ahora en este
nuevo camino que está usted avanzando, digamos, en los últimos 5 años que ha empezado a recorrer? De ahora, de esta parte, ¿cuál ha sido la parte más difícil de perseverar ahora ya en el camino? Eh, Hace ratito nos compartió usted que lo más difícil pues fue dejar, ¿verdad? Los hábitos de malos hábitos que no lo llevaban por los caminos de Dios. Y ahora que ya, pues con la ayuda de la gracia, ha dejado muchas cosas, que su vida ha cambiado. ¿Cuál es lo más difícil de perseverar en los caminos de Dios? Pues yo creo que lo más difícil es uno mismo, porque hay veces que, como te cuento, hay veces que uno sabe por dónde tiene que ir y se quiere desviar por otro lado, o sea, el control de la persona misma es lo más difícil. A veces uno quisiera, a veces, digo, como a veces que miro videos en Facebook así de amigos que andan en las borrachas, digo, cómo me gustaría echar unas allá con los amigos a recordar aquellos tiempos, pero digo, no, para allá no es. Para allá no es el autocontrol, yo creo, es lo más difícil de uno, pero como le digo, todo eso, esto es parte también fruto de la oración y de la comunión con Cristo, que sabes que aunque uno quisiera ir para allá, ya no puede, ya tú sabes que no, no es bueno ir para allá, no es Ujú. bueno ir para allá, entonces para acá es, no para allá, ¿verdad? Y así eso es Pero ¿no se arrepiente, Julio, de haber dejado esa vida, que tal vez era más divertido andar allá? no, porque como te comento, mira, cuando anda uno en ese tipo de tingo al tango, pues en ese momento tienes todo y la pasas chévere y queda todo dar, pero el otro día sigues igual vacío, sigues vacío, seco. Ya se acabó eso y todo eso y ahora, otra vez. Y es algo que ese espacio, como muchos sabemos, solamente lo llena Dios. Dios solamente le llena, le pertenece a Él. Y yo no había encontrado esa felicidad. Yo pensaba que allá era la felicidad erróneamente. Yo pensaba que para Dios, Él quería eso para mí, que eso era la felicidad que Dios quería para mí. Yo así lo pensaba. Porque yo decía, pues si Dios es bueno, Dios no quiere que uno sufra, Dios quiere que uno sea feliz, y yo me la paso feliz aquí y todo esto, pero es una verdad a medias que el demonio hace pensar a uno, Ujú. Un escape, ¿verdad? sí, es una verdad a media que el demonio me hacía pensar, que ahí estaba la felicidad de todo eso, y sí, en ese momento sí, me la pasaba bien y todo me divertía, y era feliz, pero al otro día me faltaba lo más importante, y no sabía qué era, pero ahora es, Ujú. que es el mismo amor de Dios, Jesús, que solamente lo da. Y cuando empiezas le digo, es que Dios va trabajando. Y si realmente yo, tal vez, no sé si me dejes dar un consejo a alguien que pueda estar escuchando, si te sientes vacío, que nada, que te falta algo para la felicidad, dale ese espacio a Dios, porque Dios, ese espacio es de Dios. Y solamente uno se va a dar cuenta abriéndole su corazón y empezando a conocerlo. ¿Verdad? Porque nadie puede amar a alguien si no lo conoce. Yo no Sí. conocía quién era Dios, yo no sabía quién era Jesús. Aunque había hecho su primera comunión. Sí, Y también sí, estaba confirmado también. sí, sí. A mí me confirmaron a los 8 años, yo ni supe. Ujú. Yo no supe. Hasta que mi mamá me dijo, no, así te confirmamos, yo te confirmé a los 8 años. Y yo ni me acuerdo. Yo creo que me llevaron a la iglesia y ni cuenta me di que me confirmaron. Ujú. Y y eso y uno solamente ese vacío, Dios lo llena y para poder dejar que Dios lo llene hay que conocerlo, hay que indagar. Yo me di cuenta cuando leí la parábola de Jesús, la lectura de Jesús cuando tiene el encuentro con la samaritana, que le dice a la samaritana, pues dame de esa agua, yo quiero beber de esa, yo no quiero volver a tener sed de nada. Dios nos llena, nos da lo que necesitamos, ¿verdad? Como la samaritana le dijo, pues dame de esa agua a beber. Y dice, yo quiero también beber de esa agua. Yo quiero que, que tu amor, que lo que esa paz, que tú me la des. Y solamente así, poco
poco a poco abriendo el corazón a Dios y, y conociéndolo, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, el paso es que tiene que dar uno primero, ¿verdad? Darle, como cuando ponen el anuncio de el retiro carismático, Él siempre está tocando la puerta, Él y, y, y no tiene chapa por fuera, Él espera que tú le abras la puerta para que Él entre a tu vida. Y fue lo que yo dejé y dejo, que Él entre a mi vida, que Él me guíe, que seamos como niños, Él lo dice, para entrar al reino de los cielos tienen que ser como niños, ¿verdad? Confiar en Dios, porque así debemos de ser, uno, con Dios, ser como niños, como los niños confían en nosotros, así nosotros confiar en Dios. Nosotros no sabemos, los niños no saben qué van a comer, pero confían en que van a comer algo, así nosotros debemos de confiar en Dios. No sabemos por dónde nos va a llevar, pero sabemos que nos va a llevar por buen camino. Confiamos en que nos va a llevar por buen camino. Así es lo que yo he tratado de dejar, de dejar que Él haga en mí lo que Él quiera, ¿verdad? Y de esa forma sé que esas cosas, esas tentaciones tienen, tengo que sacarle vuelta, ¿verdad? Confiando en Dios, En la en confiar providencia, en que ¿verdad? eso no es malo, eso no es malo, es malísimo si te vas para allá, Ujú. ¿verdad? Porque así empieza, como dicen, ¿cómo empieza un ratero? Robando una canica, robando una uvita, robando cosas pequeñas, y al último ya se hacen grandes. Así uno, Si empezando con nadie cosas pequeñas, lo detiene, sí. si nadie le enseña el buen camino. Pues ha dado muy buenos consejos para las personas que quieran empezar a poner su vida en orden, regresar a Dios. Y para las mamás de los jóvenes que tienen hijos descarriados, ¿qué consejo o qué palabras pudiera usted dirigir a las padres, a los padres de familia que están preocupados por sus hijos, que pues tal vez no están siguiendo el mejor camino? Pues yo algo que siempre he creído y que hasta ahora también el Señor me lo ha confirmado, es que es cierto que la oración de una madre es poderosísima. Entonces, por mucho que el hijo ande por allá, mientras ellas permanezcan siempre orando por ellos, Dios siempre va a escuchar esa oración. Como dicen, no hay oración que Dios no escuche. Más que la que no haga uno, es la que no va a escuchar. Pero si uno siempre está orando, Dios siempre va a estar escuchando. Y mi madre, yo recuerdo ahora que nos reencontramos hace un tiempo que vino para acá, me, me dijo esas palabras, mi hijo, tanto que por ti, me dijo, tanto que había estado orando por ti. Y qué gusto me da verte que estés mejor, que estés tratando de recomponer tu vida como lo estás haciendo. Pero ahí fue donde me contestó el Señor, ya ves, como si las oraciones de los padres cuentan, ¿verdad? Son importantísimos orar por ellos. Y en cuanto al, eso es para ambos, ¿verdad? Padre y madre. Pero sobre todo también, a mí, yo en lo personal, con todo cariño se los digo a mis hermanos varones, que dejemos esa cultura de machismo y pensemos que Dios nos llama a todos por igual, no importa mujer o hombre, y todos tenemos nuestro compromiso con Él. Y entonces hay que educar a nuestros hijos en la fe. Si a nosotros, yo a mí desgraciadamente mi padre nunca me enseñó nada de fe. Yo siempre lo estuve por lado de las mujeres, de mi mamá, de mi abuelita cuando estaba chiquita. Mi abuelita era una mujer santísima, era una santa, mi abuelita, porque siempre la miraba con el rosario, rezando el rosario ella, todos los días. Y había veces que me decía, mi hijo, vente, siéntate aquí conmigo y te doy una galleta en lo que rezo el rosario. Y me daba mi galletita y ahí me sentaba con ella. Porque como mi mamá a veces me dejaba con ella para que me cuidara, pues entonces mi abuelita, pues para que yo la dejara hacer el rosario, me sentaba ahí a un lado de ella. Y todo eso Ajá. cuenta, ¿verdad? Que los hijos vean que uno tiene esa fe y irles acercando a Dios.
porque ya lo he aprendido también que el día que nos llame el Señor nos va a pedir cuenta de cómo están nuestros hijos, de cómo se los vamos a entregar, si hicimos lo que teníamos que hacer, enseñarles la fe, enseñarles creer en Dios, ¿verdad? Y y alejarse de ese machismo, la verdad que no deja nada bueno el machismo. No, hay que ser humildes ante Dios. Como dicen, no hay cosa más bella que ver a un hombre arrodillado ante Dios, ¿verdad? ¿Y para qué esperar un momento de tragedia si podemos hacerlo cuando estemos bien? Y agradecerles siempre y pedirles siempre que nos guíe y que cuide a nuestras familias, porque el hombre es la cabeza de la casa y es quien debe poner el ejemplo, el primer ejemplo, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que es el papel más fundamental del varón, el ser la cabeza de la casa y el que guía a la familia en la fe, ¿verdad? No dejarle todo a la mujer, ¿verdad? Ese es, yo creo que como a los varones es el consejo que yo les doy, ¿verdad? Que no se, que digan los amigos lo que digan, ¿verdad? Pero si he mirado yo familias que el hombre es responsable con la familia en cuestión de fe y todo eso, y tienen unas familias hermosas, hijos sanos, libres de prejuicios, de cosas así que, que pueden desviárselos. ¿Por qué? Porque les inculcan la fe, llevarlos a misa, enseñarles el respeto a Dios, el amor de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Pues si no les enseñan ni el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, pues qué van a esperar si no se los van enseñando ya de grandes, ¿verdad? El amor al prójimo, todo eso. O sea, yo creo que no hay mejor cosa que guiar a la familia en la fe, Y ¿verdad? nos ha puesto ejemplos muy sencillos, ¿verdad? De cómo se puede empezar y lo que hemos visto en su vida, de cómo simplemente el hecho como comenzó su regreso a la fe hace algunos años, viendo a un hombre con la Biblia en la mano. Y una simple pregunta que le hizo eh, este señor, ¿verdad? No sé yo si él conocía la vida que usted llevaba, yo no sé si usted siguió en contacto con ese señor y sabe hasta dónde está, pero poco a poco, o sea, Dios está siempre llamando y se vale de todos los instrumentos que están dispuestos a ayudarle a, pues a llamar a trabajadores a la viña, ¿verdad? Porque pues Ujú. Dios nos necesita a nosotros, a los que estamos activos en la iglesia, comprometidos para llamar a los alejados que, que vayan a trabajar a su viña, porque los obreros, el campo es grandísimo y los obreros son pocos. Entonces, Dios estuvo llamando siempre, le llamó con el Señor allá en Kansas, que traía la Biblia. Yo recuerdo cuando lo conocí acá en la parroquia, usted llegó para íbamos a hacer el novenario a la Virgen de Guadalupe. Entonces usted Sí, llegó para rezar eso. Yo no sabía quién era, yo también estaba recién llegada, apenas los estaba conociendo a todos. Luego siguieron las novelas y estuvo usted participando y yo lo veía que cualquier actividad que hacíamos, que una peregrinación era el primero en anotarse, que un retiro era el primero que estaba presente. Entonces, y luego las clases de formación de fe de los adultos, la oración, todo. Julio estaba ahí como que esa chispita de saber de Dios, esa sed de Dios que todos tenemos dentro y que empezó con aquel hombre que le hizo una pregunta o que le dedicó unos, pues no sé si fueron minutos o segundos, a hablarle de Dios durante su trabajo, creció, ha ido creciendo mucho, mucho, mucho. No sé si nos quiera contar hasta ahora a dónde lo ha llevado esa respuesta al amor de Dios. ¿Cuáles son los planes que usted tiene ahora? pues mira, mis planes siguen siendo
decirle sí a ese llamado que yo siento de Dios, ¿verdad? Como nuestra Madre Santa María nos enseña, ¿verdad? En su anunciación, a darle el sí a Dios, ¿verdad? A no dudar, a no temer, a saber que Él nos cubre bajo su sombra, como dice Él, y y que somos benditos, ¿verdad? Porque somos, voltea a vernos. Este, y mis planes ahorita, pues, son como le digo, siempre fue, como dice usted, esa hambre de saber de Dios, de conocer de Dios, y poco a poco el ir conociendo más y más y más. Y el sentido, yo sí, siento mucho en mi corazón ese llamado a servirle por toda mi vida, para siempre, ¿verdad? Servirle. Y cada vez que íbamos estudiando más, me lo iba dejando más claro, ¿verdad? Yo recuerdo una cita bíblica una vez que estuvimos haciendo el Instituto Bíblico en la Arquidiócesis de Minneapolis y San Pablo. Nos dejaron estudiar acerca de los profetas y yo agarré el profeta Ezequiel para hacer el trabajo, pero dije, bueno, voy a leer también el de Jeremías, a ver qué, porque me emocioné tanto con el profeta, y dije, qué emocionante la vida de los profetas, y agarré el de Jeremías, y pácatelas, cuando miré esa cita bíblica, al empezar, que dice que yo te conocía desde el vientre de tu madre, te había, te había con, te conocía del vientre de tu madre para consagrarte profeta de las naciones, ¿no? Así dice, pero cuando escuché eso que me dijo, yo te conocía desde el vientre de tu madre, ya te tenía planeado, ya te tenía pensado para cosas grandes. Sentía así como que, wow, en verdad, Señor, tú quieres algo para mí grande. Y, y luego recuerdo cuando fuimos la primera vez a Worthington, que me invitaron el hermano Antonio y todo eso, que iba a regresar después de años, ya ni recuerdo cuántos años tenía sin comulgar, iba a regresar a recibir a Jesús sacramentado. Yo recuerdo que estaba en la banca y el padre William de allá de Colombia, que había venido, estaba haciendo la oración con el Santísimo expuesto y decía, el Señor te estaba esperando, los está esperando. Y yo tenía mis ojos cerrados y yo miraba la felicidad de Dios, que me decía, cuánto he esperado que vinieras. Te amo con todo mi corazón. Yo lo sentí. Algo que me decía, da ese paso, no temas, da ese paso y confía. Te estoy esperando, te amo con todo mi corazón. Y fue la primera vez, como le digo, fue un paso que tuve que dar, de dejar algo en la vida atrás para poder dar ese paso. Y, y lloré, lloré, lloré porque ese vacío que nada lo llenaba, él me lo estaba llenando en ese momento, ese amor, esa felicidad, ese gozo, ese que nadie me lo daba, el mundo no me lo daba, nada me lo daba. Jesús sacramentado, Jesús carecía, me lo daba. Yo sabía que era Dios que estaba recibiendo, que yo estaba yendo hacia Él. Y Él me decía, da ese paso, da ese paso. Y fue una experiencia tan hermosa esa que viví y la volví a vivir después cuando fuimos a la ordenación del padre Efraín también. Recuerdo que me pasó lo mismo. El padre estaba siendo ordenado sacerdote y el Señor me regaló una visión bien grande esa vez. Y yo miraba que le estaban poniendo las manos al padre Efraín y eran ángeles los que le estaban imponiendo las manos. Pero se miraba un círculo y ellos estaban solo adentro, el obispo y los sacerdotes. Pero en mi visión yo estaba viendo que eran ángeles quienes estaban imponiéndole las manos al padre Efraín. Y que Dios me decía, ven, tú puedes estar de este lado si quieres. Te quiero aquí de este lado. Yo sentí eso en mi corazón, que él me lo estaba diciendo. Da ese paso, me volvió a decir, como cuando regresé por primera vez a la Eucaristía, me decía, da ese paso. Yo te quiero aquí de este lado. Y
Y yo me quedé sin palabras, pensando, se me salieron algunas lágrimas porque en ese momento quise echar un paso para atrás porque dije, esto me espantó un poco lo que estaba viendo, lo que me dejó ver el Señor esa vez, pero luego yo hablé con el padre Efraín en persona y le comenté lo que había pasado y me empezó a decir, a lo mejor el Señor te está llamando a alguna vocación o algo. Me dijo, en ese tiempo yo ya estaba solo, ya estaba, no estaba ya comprometido ni nada. Y, y yo pensé, y me dice hablando con el padre Efraín, me dijo, a lo mejor el Señor está llamando para el sacerdocio o algo, ¿verdad? No sé, vamos a un retiro vocacional, me dijo. Y yo dije, bueno, pues vamos. Y ya me llevó y empecé a hablar con ellos en el monasterio, con los monjes, que quiero mucho, los de San Benito, de San Juan. Y me estaba diciendo me dijeron, no, pues verdaderamente Dios sí te quiere a ti también para algo. Le digo, yo también lo siento en el corazón, pero no sé qué sea, ¿verdad? Y entonces empezamos a formarnos los, 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 las clases de liderazgo pastoral y todo eso. Y mientras ha ido ese transcurso, he estado discerniendo el llamado ahorita a lo que es el diaconado permanente. Y por eso es que también tomé esa decisión de venirme aquí a River, porque como estoy llevando las formaciones en la diócesis de San Clau, pues para seguir este, este camino al diaconado permanente, pues solamente estando del lado de la diócesis de San Clau, puedo seguir, ¿verdad? Fue algo difícil, la verdad, tomar esa decisión, porque en el fondo del corazón, pues yo quiero mucho a la comunidad allá en Wilmar y yo le pedía mucho al Señor que yo siempre me gustaría servirle allá, pero como le digo, en estar en oración y leer la palabra de Dios una vez en el Santísimo Sacramento, haciendo una hora santa, o sea, mi hora de guardia que yo tenía, me puse a leer la palabra de Dios y me puse a leer la palabra donde Jesús, me, llegué a la página donde Jesús le habla a Pedro y dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Simón? Le dice, sí, sí te amo, Señor, ¿verdad? Le dice las tres veces. Pero luego más adelante yo dije, bueno, pero ¿qué me quieres decir con eso, Señor? Le dice que le pregunta a Pedro a Jesús, Señor, ¿y este qué? Hablando de Juan, el discípulo amado. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa con él? Ah, le dice, tú sígueme, pero lo regaña a Pedro, le dice Jesús a Pedro, ¿a ti qué te importa él? No te preocupes por eso, tú sígueme. Y yo estaba yo traía mucho eso en mi mente. Y yo en oración le decía al Señor, yo no quisiera irme para la diócesis de San Clau a seguir esta formación, pero necesito que tú me guíes, que tú me hables, porque yo quiero servirte acá, yo quiero ayudar acá también hay mucha necesidad de todo esto. Pero esa vez yo sentí la cachetadona fuerte que me dijo, a ti no te importa ya, tú sígueme a mí, tú sígueme. Me dio a entender, todo va a estar bien allá, tú debes de seguirme, tú sígueme. Y fue cuando entonces tomé esa decisión de venir para acá para poder seguir con la formación al diaconado permanente, que ya vamos a empezar el cuarto año que viene. Y, y pues si Dios quiere, pues 2 años tal vez podría mm, tener la ordenación de diácono permanente. Entonces, pero todo ha sido gracias a que, pues, el hambre y sed de Dios que hay en el corazón de uno y sobre todo de aceptar hacer la voluntad de Él, porque no la de nosotros, porque yo quería hacer la mía, yo quería hacer la mía y a mi modo, pero Él me topé con esa palabra de Dios fuerte y me dijo, a ti no te importe ya, tú sígueme. Sentí una bofetada fuerte del Señor y a veces hace falta también este ponerle frente a las cosas, ¿verdad? Cuando uno no quiere hacer las cosas,
sino que debemos hacer ese orgullo y esa mal costumbre de querer siempre lo que nosotros queremos hacer. O el No, apegarse, ¿no? dejemos. Porque, Ujú. o sea, se encariña uno en donde está, se siente uno a gusto, eh, ve uno la necesidad y uno está dispuesto a servir, pero pues tal vez los planes del Señor son otros. Y es lo que ahorita son los planes que tengo, seguir con la formación del diaconado permanente, eh, empezar el cuarto año y el quinto año pues sería prácticamente ya el definitivo ya para el Pues qué bien, diaconado va permanente. volando el tiempo, ¿verdad? Hasta que Sí, tengamos pronto un nuevo diácono permanente para la iglesia. Pero usted brincó muy rápido ahorita que estaba contando la parte del discernimiento vocacional, se fue muy rápido de cuando estaba discerniendo al sacerdocio, pero ahora sabemos que está casado. ¿Cómo supo usted cuál era su vocación? Digo, ya me quedé yo y yo creo que nuestros sí. audiencia también, ¿cómo supo que su vocación era el matrimonio? Yo creo que como te digo, la relación que uno empieza a tener con el Señor, con Dios, en la oración y todo eso, eso es sí, fundamental en nuestras vidas. Tenemos que tener con el Señor una convivencia, una plática con Él, o sea, así como nosotros, de amigos, así, o sea, eso para mí es fundamental, la relación que tengo yo con Él, porque yo recuerdo una vez cuando acabamos el segundo año, hasta mi, Antonio y José a veces me hacen burla, ahora que fuimos al retiro de silencio me hicieron burla otra vez de eso, de que le, de que una vez hicimos oración, nos reuníamos allá los puros hombres a hacer oración antes de dormir y todo eso, y yo me fui perturbado de cuando acabó la clase porque me habló la directora del liderazgo pastoral del instituto, me dijo, Julio, ya vamos a terminar los 2 años y tú sigues soltero. Dice, ¿has pensado en el sacerdocio? Y digo, sí, maestra, sí, he pensado en el sacerdocio. Dice, y yo le dije, yo voy a donde el Señor me lleve, yo no, sinceramente, así soy yo, si el Señor me lleva para allá voy. Si me lleva para allá voy. Le digo, y si Él me quiere de sacerdote, pues Él abrirá las puertas y hará todo lo posible para ser sacerdote, le digo, porque yo sé que para nada, para Dios nada es imposible. Y como me gusta también la vida de los santos, miré la de San Juan Vianney también y de José Cupertino también, que eran santos que no eran muy de inteligencia grande, ¿verdad? Así en el sentido académico, pero les puso el camino para el sacerdocio como, hacia recto, ¿verdad? Y yo dije, si el Señor me quiere para allá, pues para allá voy a ir, Él sabrá cómo hacerle. Y entonces anoche nos fuimos a dormir y yo me fui con ese pendiente. Le digo, hermanos, yo iba a hacer mi oración, le digo, ¿saben qué? Vamos a hacer oración entre todos, ayúdenme, vamos a hacer oración, Y nos pusimos en oración ahí, todo eso. Yo en oración en ese momento le dije al Señor, Señor, tú sabes cómo está mi corazón ahorita de perturbado, cómo me siento, le dije, pero si tú me quieres para sacerdote, que se haga tu voluntad. Pero si no me quieres para sacerdote, para diácono, lo que tú quieras, o para el matrimonio, pues déjame ver, le dije, mándame una señal o algo, ¿verdad? Y así pasó, ¿verdad? Cuando como a los 15 días nos tocaba ir a las clases con los muchachos del grupo juvenil que llevé allá a la arquidiócesis de Minneapolis y San Pablo, a que hicieran el curso bíblico, a José y a Ángel, y a la primera clase ahora sí cuando les dicen qué clase van a tomar, quién va a ser su maestro, todo eso, pues yo les hablo y en la mañana me dicen, no, no voy a poder ir, y el otro, no, pues yo tampoco, dije, y yo me enojé, ¿verdad? Dije, bueno, pues me dejaron colgado. Y Dije, usted era bueno, el pues right, si usted no los van iba a llevar. ellos, sí. Dije, si no van ellos, ¿a qué voy yo? Pero yo sentía en mi corazón que tenía que ir, que tenía que ir. Y una vez antes me había pasado que yo había tenido ese sentimiento en el corazón que tenía que hacer algo, no lo hice, después me arrepentí, porque el Señor me dejó ver por qué tenía que haberlo hecho y no lo hice. Y yo sentí ese sentimiento en el corazón así como un malestar.
tienes que ir. Y dije, bueno, pues, me paré ahí medio enojado y fui yo solo. Y ya estando allá, todo eso, ahí fue donde conocí ese día que no quería ir, fue cuando conocí a mi esposa, a Rocío. Y fue cuando la miré y pues, me gustó, cuando la miré me gustó ella y dije, qué bonita muchacha, todo eso. Y la busqué ese día, me presenté y todo eso, pero después uno curioso, pues empecé a investigar de ella, a ver quién es esa muchacha y todo eso, ¿no? Miré alguna foto de ella con un muchacho que era su primo y pensé que era su esposo. Y dije, no, ni para qué, ¿da? Esta casa y luego la miré con niños, como con 5 niños en fotos. Dije, no, pues si Y tiene se familia esta asustó. hija, no. Dijo, Dije, no. no, no. Y ya después, resultó, ¿verdad? Que ella fue la que me mandó un mensaje a mí felicitándome el día de septiembre, el día de mi cumpleaños, que felicidades por mi cumpleaños. Y dije, bueno, gracias, esto que lo otro. Y ya pues aproveché yo para interrogarla. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y cómo te va con tus muchachos? Porque pues esa fue la excusa que yo agarré, que dijo que ella trabajaba con jóvenes y pues yo también trabajaba con jóvenes, ¿verdad? Y fue la excusa que yo agarré para empezar a saber más de ella. Y fue que me fui dando cuenta que era soltera, pues sí, y tal como, y me da risa porque yo tal como se la pedía al Señor, así es ella, así es mi esposa, Rocío, tal como yo se la pedí. Entonces fue cuando dije, no, el Señor me quiere por matrimonio. Dije, para allá Clarito. vamos, y sí, y y ahorita pues estamos casados, ¿verdad? Y muy felices. Y me enamora mucho porque, como digo yo, lo que en esa oración y todo eso le dije, Señor, pero si me mandas una mujer, quiero una mujer que no me impida servirte a ti. Si no, no me mandes nada, le dije. Ándele, Déjame pues. como estoy, le dije, ¿verdad? Digo, porque si quiero si me vas a mandar una mujer, una que te sirva a ti también y que te ame más a ti que a mí y que me deje servirte. Porque si tú me das lo que yo necesito, esa paz, esa felicidad, no quiero que vaya a haber algo que me impida tener eso, ¿verdad? Y tampoco, porque yo sé que en el amor, cuando uno vive en el amor de Dios, puede expresar ese amor a la persona que tiene al lado también, tratarla bien y todo, y amarla. Entonces dije, pues, si te ama más a ti, pues obviamente me va a amar a mí también. Entonces, así como se la pedí, me la mandó y entonces ya fue que nos casamos y todo eso. Le digo, y poco a poco, ya esto después del diaconado y todo esto, pues también, porque yo cuando me casé y todo eso dije, no, ya hasta aquí yo creo que ya lo va a parar lo de eso de los estudios, pero dije, no, voy a seguirme formando porque como yo quiero saber y aprender más de Dios todos los días y más cada día, pues entonces dije, si te voy a servir a ti, Señor, quiero estar listo para servirte siempre, ¿verdad? Entonces yo seguía estudiando y todo eso y un poco a poco también en el diácono David y el padre Efraín me dicen, ¿no has pensado lo del diaconado ya? Y yo pues yo sí, como el padre Efraín es mi director espiritual, yo le decía, pues sí, pero aquí están las cosas y todo eso. Y eso me ha ayudado mucho, la guía que ellos me han dado, ¿verdad? Y retiros que uno va, y recuerdo que fui a un retiro también allá en Wisconsin, de sanación y de liberación, y el sacerdote que estaba dando una prédica dijo unas palabras que me retumbaron las orejas bien fuertes. Dijo, si tú estás aquí y el Señor te está llamando a algo y le dices que no, te vas a arrepentir toda tu vida, dijo. Ya seas tú joven que vas al sacerdocio o tú joven que vas a la vida religiosa, a la vocación que si tú sientes el llamado en tu corazón a servir a Dios, dile que sí, porque si no te vas a arrepentir toda tu vida, dijo. Y yo me quedé, fue como que me, me, me dio una cachetada, pues despierta, no te hagas loco, te estoy llamando para esto. Pero bueno, para eso falta un tiempo, ¿verdad?
faltan 2 años todavía, si Dios quiere que llegue a esa fecha y si Él quiere que llegue a ser diácono, pues Él dirá, ¿verdad? El Entonces, con el camino ahí favor de vamos. Dios, en 2 años más terminaría usted la preparación del diaconado. Sí, 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 es el tiempo, ¿sabes? ¿Nos quiere platicar un poquito de la escuela en donde está estudiando? Sí, es en Collegeville, ahí en Saint Cloud, en el Instituto de Maús se llama, y es una formación que se le da a todo laico, es una formación para servidores, ¿verdad? Para que, aunque no sean servidores y quieren aprender más, les sirve para aprender más acerca de teología, de pastoral, lo que es toda la pastoral de la iglesia, todo esto, teología pastoral, cómo se maneja, y la enseñanza es muy buena y creo que es básica que todo católico debe tener, porque yo recuerdo también mucho una vez oí a Fernando Casanova, dijo que la fe es en la vida del ser humano, es como igual que los niños, cuando está chiquito se les da papilla, ¿verdad? Nosotros cuando estamos chiquitos, nomás Padre Nuestro y Ave María nos enseñan cosas sencillitas. Cuando va creciendo, debe ir comiendo algo más sólido el niño, igual nosotros en la fe. Debemos ir aprendiendo cosas más de nuestra fe, ¿verdad? Hasta que podamos comer un buen platillo grande, ¿verdad? Igual los niños también, hasta que crecen, comen mejor. Entonces es algo que a nosotros debe también importarnos, ¿verdad? Aprender más de nuestra fe, ¿verdad? Porque si no, como dicen, no les vamos a poder enseñar a nuestros hijos más que lo que sepamos. Y si no estamos preparados para enseñar a nuestros hijos acerca de la fe, pues así se van a quedar, ¿verdad? Entonces también es esa obligación de nosotros enseñarles a nuestros hijos, pero también aprender nosotros personalmente también, transmitirlo, Ah, muy ¿verdad? Y bien. ese instituto es eso, formar también líderes laicos, ¿verdad? Como los hermanos que están sirviendo en la iglesia y en Santa María, se les ha hecho la invitación también que vayan y se les hace, porque no es lo mismo como decimos, servir con lo que podamos a servir sabiendo. Cuando uno sabe puede aportar más, ayuda más. ¿Y Y cuándo para dice que eso es comienzan eso. las clases? Ya empezamos de vuelta el 11 de septiembre. Ya voy a empezar yo el cuarto año en septiembre y mi esposa va a empezar el segundo. Ella también está estudiando ahí. Ah, muy bien, qué bien. Muy Sí, bien. Y para las personas que estuvieran interesadas, que quisieran pues tomar información sobre esta escuela, saber cuánto cuesta, todo eso, las fechas, ¿cómo le pudieran hacer? sería contactarse con el padre Efraín Rosado, porque él es el director del instituto, es el que se encarga de ahí de eso. Y pues podríamos hacerles llegar el contacto a través de la página de Católicos de Wilmar, la información, ¿verdad? Este, sí, sí, porque ya están a 2 a 3 semanas de comenzar, prácticamente. Ujú. 3 semanas para volver a regresar a clases. Y van a ser presencial las clases, ¿verdad? Ok. No van a ser en línea, como ahora ya con lo de la pandemia, pues las últimas 3 sesiones ya se tomaron en línea, Ah, ok. pero ahora van a ser van a adaptar allá el lugar con aulas más grandes y pupitres separados para que estemos seguros, ¿verdad? Y de cualquier contagio y todas esas cosas. Ah, muy bien. Cubrebocas, todo eso. Ok, Y muy bien. sí, son formaciones que de verdad ayudan mucho y además de verdad que hay gente ahí que me he fijado que llegan sin saber nada, o sea que llegan por a ver qué y se llevan una sorpresa grande porque dicen tanto que es aprender, ¿verdad? Yo recuerdo que los primeros 2 años teníamos unas compañeras que no, hombre, era miedo escénico para hablar.
Y al final de los 2 años, una confianza que tenían y todo eso, porque todo eso te enseñan ahí también a cómo poder hablar, perder ese miedo escénico, cómo hablar a alguien más, ¿verdad? Ya te enseñan muchas cosas, muchas cosas que nos sirven hasta para la vida cotidiana, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? También cómo sacarle provecho a muchas cosas. Aparte de que aprendemos de nuestra fe, aprendemos cosas que nos sirven para la vida cotidiana también. Ah, muy bien, qué interesante. Entonces, Ujú. vamos a buscar la información. Entonces, la vamos a poner aquí en el sitio de Facebook para que los que estén interesados puedan, pues, contactar con, pues, el Padre Efraín que nos dice y tal vez es una oportunidad, ¿verdad? Que alguien, tal vez Dios está hablándole a alguien y pues necesitamos ministros preparados para servir en la iglesia. Entonces, pues, pues muchas gracias, Julio, por compartir toda esta información, pero sobre todo, muchas gracias por compartir su testimonio de encuentro con el Señor. Pues algunas últimas palabras que quiera dirigir, Julio, estamos ya llegando al final de esta entrevista. ¿Algún mensaje esperanzador que quiera usted compartir con los que están escuchándonos? Pues sí, a mí me gustaría compartir un mensaje que a mí, yo les comento este mensaje que antes de que empezáramos todo esto, yo en oración y todo eso, yo dije, Señor, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que diga yo? Y esto fue lo que puso en mi corazón, Señor, que si eres una persona que te sientes insatisfecha con tu vida, que te sientes vacía, como yo les comentaba, que vives del tingo al tango, pero que crees que es la felicidad y al último que pasa todo eso te sientes vacía de vuelta, dale la oportunidad a Dios porque ese lugar le pertenece a Dios. Ábrele tu corazón a Dios y ten confianza en Dios, como un niño le tiene confianza a sus padres, que te va a llevar por buen camino, por el mejor camino. Ese es lo que yo en lo personal con Dios y todo esto es lo que yo quería darles a saber, que fue lo que a mí, el Señor a mí en mi corazón me puso eso, que les dijera eso. Nada va a llenar nada en el mundo va a llenar el espacio que le es de Él. Solamente Él, a Él le pertenece. Le podrás echar lo que tú quieras, borracheras, fiestas, casino, libertinajes, todo, sexo, lo que tú quieras, pero no lo va a llenar nada, solamente Él, su amor de Él, que no se compara con nada. Y entonces vamos a, sa- va- vas a, vamos a probar esa miel que Él nos da, ¿verdad? Empezar a probar esa miel y esa felicidad que solamente Él da, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza de vivir, esa alegría de vivir cada día, que despertar y ver el día, ya esté lloviendo, esté amanecido, esté como sea, al disfrutar, oír cantar los pajaritos, saber que mi Señor, las maravillas y regalos que nos da, ¿verdad? Él solamente nos da esos regalos de esa felicidad. Y es lo que a mí en mi corazón me puso el Señor, que diera de mensaje. Pues gracias, Julio, por ser dócil a las palabras de Dios para llegar a los demás. Y sí, dice San Agustín, ¿verdad? Que Dios nos creó y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en Dios, porque de Ujú. Él venimos, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por compartir su testimonio. Le deseamos lo mejor en pues en su futuro, que pasen rápido estos 2 años y que pues ojalá que sí podamos tener un nuevo diácono, porque pues ya como un diácono usted va a poder bautizar personas, celebrar los funerales, los matrimonios, tantas cosas que pues hacen falta, ¿no? Ministros ordenados para servir en la parroquia, porque pues nuestra comunidad hispana está creciendo, gracias a Dios, somos cada vez más y pues no tenemos sacerdotes, tampoco tenemos diáconos, pues que hablen español acá en el área rural de Minnesota.
pues en la diócesis de Newham hay pocos, muy pocos, no sé si es uno, dos, tres, no sé cuántos son, pero sé que son pocos. Aquí en Newham pues no tenemos a nadie, entonces pues sí, la mies es mucha y los trabajadores son pocos y pues a todos ustedes hermanos les pedimos que mantengan a Julio en sus oraciones para que pues sí, pueda salir adelante y podamos tener un nuevo diácono en pronto aquí en el ministerio de nuestra iglesia local. A todos ustedes que se reunieron, que nos regalaron su tiempo para escuchar este testimonio de Julio, muchas gracias. Los invitamos a que lo compartan el video, pues le pueden dar like si ustedes quieren y compartirlo con otras personas porque pues Julio ha tenido una experiencia muy variada en su vida, su testimonio de conversión es auténtico y tal vez a alguien que está pasando por algo parecido les va a ayudar. Las palabras que Julio nos ha compartido esta noche, pues pueden ser de esperanza para todos. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buenas noches y nos esperamos conectarnos de nuevo la próxima semana para otro testimonio de encuentro. Buenas noches, paz y bien.